Buenas noches. Hoy es la tercera semana después del receso, cuarta semana después del receso, por consecuencia de nuestro virus pasajero. Vamos el día de hoy, espero que todos estén viendo mi pantalla. Mi pantalla dice investigación de accidentes, todo lo que usted debe saber. ¿Todos ven esa misma pantalla? Sí, profesor. Sí, Sergio. Buenas noches, sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí lo ves, Sergio? Sí, señor. Ok, Sergio, listo. Vamos a hacer un resumen. En esta clase vamos a hacer un resumen de todo lo que usted debe saber sobre accidentes de trabajo, quiere decir lo que vimos desde la primera hasta la clase del último taller que ustedes deben estar desarrollando. Toda esa información se encuentra en este documento, así que vamos a irlo repasando parte por parte, y en caso de que tengan alguna pregunta, por favor, me confirman inmediatamente en ese momento. Alguien levanta la mano, habla, dice algo y respondemos las inquietudes y podemos seguir adelante. Entonces comencemos con con lo primero. Nosotros, o todo nuestro módulo gira alrededor de la investigación de accidentes de trabajo, ¿cierto? Arrancamos con la primera, que es la definición. La definición, en teoría, es lo más fácil que nosotros tenemos, porque lo podemos encontrar en cualquiera de las leyes vigentes hasta hoy. Estamos usando la más vigente, la que aparece en la 1562 del 2012 en el decreto, que define el accidente de trabajo como un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o la invalidez o la muerte. Pero también hay otras características que se convierten en accidente de trabajo. Una de ellas es el accidente que ocurre por ejecución de órdenes emitidas por el empleador o su jefe inmediato, así estas órdenes se den para que se ejecuten fuera de la organización y fuera del horario de trabajo contratado por el trabajador. Otra de las consideraciones que es accidente de trabajo es el que se desarrolla o el que se presenta durante el traslado de los trabajadores desde el sitio de recogida cerca de su casa hasta el trabajo o viceversa, siempre que el transporte sea suministrado por el empleador. Eso quiere decir que el transporte lo paga la empresa, no lo paga el trabajador, bajo ningún concepto. También se considera un accidente de trabajo si en una organización existe un organismo interno que está autorizado y aceptado aquí en Colombia, que es un sindicato. Si una persona pertenece al sindicato de una organización y por alguna circunstancia de su rol dentro del sindicato él tiene que salir en comisión sindical o permiso sindical, todo lo que le ocurriese en ese ejercicio va a ser considerado un accidente de trabajo en Colombia. Y el último o la última consideración es el que se presenta, permítame un segundito, jóvenes, el que se presenta durante la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Eso que ocurra durante ese ejercicio, lo que le ocurra al trabajador durante esas actividades recreativas, deportivas o culturales, que sean en representación de su empresa y autorizados por la empresa, serán considerados accidentes de trabajo en Colombia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, profe, vamos bien. Vamos bien. Listo. La segunda cosa importante del accidente de trabajo es el reporte. ¿Cómo se reporta un accidente de trabajo acá en Colombia? Para reportar un accidente de trabajo acá en Colombia, los pasos son los siguientes. Perdón. Primero, el trabajador debe reportar el accidente de trabajo
de forma inmediata. ¿A quién se lo reporta? A su jefe inmediato, y lo debe hacer lo más rápido que pueda, considerando que el Código Sustantivo del Trabajo tiene esa consideración para el trabajador, y es que él debe obligatoriamente reportar el accidente de trabajo a su jefe inmediato o el representante de su empleador. Y luego el empleador tendrá que hacer lo correspondiente, y es reportar el accidente de trabajo a través de un documento que ya ustedes conocen, que es el FURAT, del cual vamos a hablar más adelante. Lo debe reportar a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. Eso está definido desde el año 1994 en el decreto 1295 y no ha sido derogado aún. ¿En qué lo hace? En este documento que ya les dije que se llama FURAT. El documento, el contenido del documento, sin importar la administradora de riesgos, es exactamente igual para todos. Ninguna ARL tiene un documento diferente en contenido. La forma puede ser diferente porque algunos son de colores diferentes, pero el contenido, el fondo del documento, es exactamente igual para todos. Una de las cosas que yo estoy seguro que no dijimos nunca en clase es que este documento trae 3 copias. Una copia es con la que se queda el empleador, otra copia la ARL, y una tercera copia es para el trabajador. ¿Por qué razón? Porque el trabajador tiene derecho, de acuerdo a la ley, a conservar una copia de ese documento para futuras reclamaciones. Eso es lo que significa reportar un accidente de trabajo en Colombia. Si no hay preguntas, sigo. Y llegamos al evento que debe suceder inmediatamente después de que ocurre el accidente, y es la investigación del evento. Pero la investigación del evento en Colombia está regulado por la resolución 1401 del año 2007. Esa resolución tiene unos parámetros que regula. ¿Cuáles son? La investigación define lo que es un accidente grave en Colombia y establece las responsabilidades del empleador frente al accidente de trabajo y la investigación. Para efectos de la investigación del accidente que hace la resolución 1401, dice en cuáles son los momentos y quiénes deben realizar la investigación y quién es el responsable final de esa investigación. Define lo que es un accidente grave. Aquí lo vamos a recordar muy rápido. Dice que un accidente grave es todo aquel evento o suceso repentino, considerado un accidente de trabajo, que causa en el trabajador una lesión grave, y esa lesión grave está considerada como fracturas en los huesos largos del cuerpo, pérdida de una parte del cuerpo, trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones a nivel de la columna vertebral, lesión ocular, lesión auditiva y aplastamiento de manos. Esos son los eventos que la resolución 1401 considera accidentes graves en Colombia. Y el empleador tiene unas responsabilidades frente a esta resolución. ¿Cuál es? La más importante de todas, además de reportar el evento, de establecer mecanismos para mantener el control de la situación después del evento, es nombrar el equipo que investigará las causas del accidente grave o leve o fatal en caso de que esto se haya presentado. ¿Qué hace este equipo de investigación? Simplemente, después del proceso de recolectar información, que son las evidencias, definir de acuerdo al método que hayan elegido cuáles fueron las causas del evento, elaborar un informe de la investigación. Eso es lo que hace un equipo de investigación en una organización. ¿Que quiénes lo conforman? Bueno, ya nosotros dijimos también en clase que la conformación va a depender del tipo de evento. Si el evento es leve, tenemos 3 integrantes. Si el evento es grave, tenemos un integrante adicional que se suma, o serían 2, dependiendo de lo que no tenga la empresa. Si la empresa no tiene un líder de seguridad con licencia, pues entonces serían 4 personas. Perdón, 5 personas.
estaría el líder de seguridad más el responsable de la investigación con licencia. Y si el accidente es fatal, ya sabemos que entrarían esas 5 personas más el gerente de la organización. Eso serían las personas que conformarían el equipo de investigación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Sigo, ok. Para definir cómo se produce o cómo se desarrolla un proceso de investigación, vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, que ustedes lo alcanzan a ver acá. Aquí en la descripción lo que dice es que este señor que está aquí ubicado con el casco blanco está desmontando este motor y esta bomba. Este es el motor y esta es la bomba. Perdón, este es el motor y esta es la bomba. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están desmontando para hacerle mantenimiento. Y están utilizando para eso, por el peso del motor, están utilizando un sistema de izaje mecánico. Quiere decir un cable con unos grilletes que están de ambos lados. Acá ustedes alcanzan a ver el otro cable y tratan de subir la bomba de forma vertical. ¿Qué pasó en este accidente? La persona, después que levanta la bomba, la trata de ubicar en un sitio para poder desacoplar los dos sistemas, el sistema de motor y el de la bomba, de tal forma que él pueda llevarse la bomba a mantenimiento mientras el motor se quede en el sitio, o viceversa, llevarse el motor a mantenimiento mientras la bomba se quede en el sitio. Debido al escaso espacio que encuentra el trabajador en este sitio, coloca la bomba en una posición, y cuando se va a trasladar a buscar las herramientas para soltar estos pernos que ustedes ven acá, la persona tropieza con parte de la bomba, tropieza con parte de un andén que existe entre la bomba y el espacio que dejó para pasar él, cae y sufre una fractura en el pie derecho, en la pierna derecha. Eso es lo que le ocurre al trabajador. ¿Qué hizo el equipo investigador después que lo nombraron? Antes de seguir, tengo una pregunta con respecto a esto. ¿Quiénes conformarían en términos numéricos y por cargos el equipo investigador de un evento como estos? Alguien que me conteste, si nos devolvemos un poquito. ¿Quiénes conformarían el equipo de investigación de ese accidente como tal? ¿Sí me copian? ¿Pregunto yo o me contesta alguno? Mayra. Repite la pregunta, profe. Nuevamente vuelvo a preguntar. Para este accidente en particular, este que estamos narrando, ¿quiénes deberían conformar el equipo de investigación en esta empresa? Mayra, usted. Viviana, pues. Profe, el jefe inmediato, en este caso, pues la persona que está allí supervisando pues las funciones que está realizando el trabajador, sería una de las personas que debería de estar dentro de la investigación del accidente, el COPAS, que sería el grupo conformado por la empresa, el cual también se encarga de investigar y de estar y de hacer seguimiento a todo lo que tiene que ver con relación al sistema de seguridad en el trabajo. En el inmediato, el COPAS, ¿voy bien o voy mal, profe? Va bien, va bien. La ARL, en este caso, la ARL debería también hacer... No, señor. No, Mayra. La ARL nunca ha entrado en ninguna de las investigaciones. ¿Quién ayuda? Sergio, Elian, María. Ya, profe, un momento. Jefe inmediato, un representante del COPAS. Profe, si puede repetir la pregunta, que se me cayó la llamada y no sé por dónde van.
Les repito, ¿quiénes conformarían el equipo de investigación de este accidente que vamos a investigar? La Cancillería y el Ministerio de la Defensa crearon que el nombre de esa... Sí, escucho, María. Un especialista de ¿cómo es? De seguridad y salud en el trabajo. Okay. Sí, en caso de que la empresa no tenga uno Con licencia. Con licencia. Que no tenga licencia. Venga, entonces resumamos. Dijimos primero que el jefe inmediato, ¿cierto? Sí. Sí. Segundo, un representante del COPAS. Tercero. Coordinador de seguridad si tiene licencia, si no, un especialista. Tercero, correcto. Me falta una persona. Un jefe de mantenimiento, ¿no? El de mantenimiento o el líder del sistema de gestión. Esa es la persona que hace falta. Exacto. Sí. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí. Okay. Entonces seguimos. ¿Por qué quise hacer énfasis ahí? Porque revisando todo... Mijo, así como cuando tú coges y brillas el carro yo le veo sucio todavía. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me Micrófono, habla? por favor, Vivi, cierra el micrófono. Habla. Ok. ¿Por qué quisimos hacer énfasis acá? Porque en los informes que he revisado, en los talleres que ustedes han resuelto, hemos visto algunas dudas cuando están desarrollando el ejercicio en el siguiente paso, que es este, y es en la recolección de la información. Nosotros dijimos que estos hechos que están aquí se convierten en evidencias, ¿cierto? Hasta ahí yo creo que estamos bien. Evidencias. Y que esas evidencias tienen 4 características, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles son las 4 características de las evidencias? Sí. De las 4 P's, recuérdenla. Partes, papeles, Persona, papeles. Listo. Persona, papeles. Posición. Y posición. Hasta antes de revisar los talleres yo estaba convencido que ustedes tenían claro ese pedacito, pero cuando comenzaron a hacer el ejercicio me di cuenta de que la cosa o no se acordaron o se les había pasado por alto. Entonces vamos a recordarlo. Partes, papeles, personas, posición. Aquí están. Cuando se hizo la investigación de este evento que acabamos de narrar, se recogieron estos 14 hechos, pero no quiere decir que hayan sido solo 14, se recogieron en total 21, pero se descartaron 7. ¿Por qué? ¿Por qué se descartaron los otros? Porque a pesar de que parecían hechos, cuando buscábamos la relación con el evento, finalmente se convertían en conceptos del equipo de investigación. Hechos como cuáles. Por ejemplo, uno de los integrantes del equipo decía, es que el señor no usó los elementos de protección personal adecuados porque no se los habían suministrado. Eso es él estaba asegurando algo que pensaba que era así. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la investigación, encontramos que sí, ciertamente la persona sí portaba elementos de seguridad desgastados, pero lo que no pudimos establecer de principio fue que esos elementos de seguridad se los hubieran entregado con anterioridad y si eran los adecuados para el oficio que él estaba desarrollando. Eso no se podía establecer de principio. Necesitábamos algunos elementos que fueron encontrados después. ¿Ok? Que es la entrega de los elementos de seguridad para el trabajador. Hubieron muchos hechos que las personas sacaron a relucir, pero que finalmente fueron descartados y solamente quedaron 14. Y luego con estos 14 se utilizó la metodología que el equipo estableció. Sin embargo, en este ejercicio vamos a utilizar las 4 metodologías con el mismo accidente. El primer método, después de que tengamos la lista de hechos, y recuerden que para nosotros, en términos académicos, para hacerlo más fácil y no escribir tanto, les pusimos números a cada uno para efectos de poder ubicarlos en el método. No quiere decir que usted en un informe usted va a ubicarlos de esa misma forma. En el informe debe ser una cosa muy formal y usted sí lo tendrá que ubicar con nombre propio. ¿Ok? Quiero que quede claro eso. Para efectos académicos lo vamos a hacer con números para que sean más fácilmente entendibles. El primero
es el de causa y efecto, que es nuestra espina de pescado. Ese lo conocen todos ustedes, saben en qué consiste, saben que tiene 5 elementos, pero que para efectos del ejercicio solamente consideramos 4, porque hubo uno que es el medioambiental, que no lo consideramos por algunas razones, porque no había productos químicos, no había elementos que afectaran el ambiente. Entonces solamente nos quedamos con 4 elementos que estaban aquí, que eran importantes. Y luego ubicamos cada uno de estos hechos en el elemento que correspondía, en el elemento principal que correspondía. En materiales colocamos los que correspondían materiales. Tomemos uno que dice piso corroído, por ejemplo. Aquí estamos hablando de materias primas o espacios de trabajo. En los equipos colocamos equipos de seguridad, zapatos de seguridad, equipos ubicados en la zona de paso. Estamos hablando del equipo de la bomba. En personas colocamos lo que encontramos, y es que teníamos operadores. Si bien había un operador, la persona no tenía experiencia, nunca había hecho la operación antes y era la primera vez y desconocía cómo se hacía la tarea. ¿Ok? Si esto pasó, quiere decir que en el tema de métodos había algo con el procedimiento que no estaba claro, y era que si la persona no conoce la forma como se hace el trabajo, quiere decir que no hay un procedimiento para la tarea. Esto fue lo que encontramos. Este fue el resultado de la espina de pescado, y lo que sucede después de esto, cuando ya yo tengo ubicado todas mis causas acá, es que yo defino cuál es la causa que realmente mayor afectación le genera al evento y cuáles son las causas a las que yo le puedo apuntar con medidas preventivas. Por ejemplo, si yo me quedaría con el procedimiento de izaje del motor, yo tendría que generar una acción que me evite que ese mismo error que se cometió ese día, y es que no existió un procedimiento, se vuelva a presentar en una actividad similar o parecida. Quiere decir que en la organización debe existir un procedimiento de trabajo escrito siempre que se vaya a realizar una actividad crítica o no crítica. ¿Cierto? El segundo método del cual hablamos se llama árbol de causas. En este solamente ubicamos los números para evitar colocar tantos números, que no nos permitía el espacio de la hoja. Pero ustedes lo ven ubicados acá. Al final el árbol de causa termina con un hecho que es la causa principal del evento. Si se remiten al número 1, la causa principal del número 1 dice que no hay procedimiento de izaje de carga. Esa es la causa principal por la cual nosotros consideramos que el accidente se presentó, porque se arrancó una operación sin el lleno de los requisitos. No existía procedimiento, y como era una operación en teoría rutinaria, tampoco existía permisos de trabajo. Por esa razón ustedes no lo ven acá, porque la operación se consideró rutinaria, y las operaciones rutinarias en esta organización no requieren permisos de trabajo, pero el procedimiento sí debería estar escrito. El siguiente método que exploramos fue el de 5 por qué. En el 5 por qué existen 5 preguntas, pero para este caso en específico el accidente se resolvió con solo 4 preguntas, o solo 4 por qué. Comenzó con el primer por qué con 3 causas, el segundo por qué con 5, el tercer por qué con 4 y el último por qué con una sola. ¿Ok? Y el último método del cual nosotros hablamos fue el método ILSI. Este, si no recuerdo mal, lo explicó María en clase. Y en esa explicación ella nos dijo que los eventos tienen asociados los siguientes elementos. Este es el evento ocurrido, y en todos los eventos existen, antes de que ocurran, incidentes. Existen causas inmediatas, causas básicas y fallas de control. Aquí están determinadas cuáles son las fallas de control, cuáles son las causas básicas, cuáles son las causas inmediatas, cuáles son los incidentes que se habían presentado antes de que el evento ocurriera y cuál es la consecuencia de ese evento. Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes. Este material ustedes lo van a tener ahorita en su grupo para que lo compartan con sus otros compañeros. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
profe, todo claro. Es que cuando ustedes me dicen así, me da miedo porque en los talleres no está claro la respuesta, por eso les pregunto siempre. Yo revisé los talleres donde ustedes tenían que hacer un ejercicio similar a este y no todos están claros. De hecho, ya pueden mirar las observaciones que ya se las subí a la plataforma. Para que ahora que vayan a hacer el informe de la muestra final, corrijan lo que tengan que corregir. ¿Listo? Nos quedaría, después de la metodología, el informe. Nosotros dijimos que los responsables de emitir el informe o de desarrollar el informe era el equipo de investigación. Pero, ¿qué contiene un informe de la investigación? Estos son los elementos que ustedes mínimamente deben conservar o deben asegurar que se conserven en un informe de una investigación. ¿Qué es lo que pasa con este informe? Yo recuerdo que nosotros en clase dijimos, si el evento es leve, se genera un informe, pero ese informe se queda en la organización. Si el evento es grave o fatal, se genera un informe y ese informe se va ¿para dónde? ARL y Ministerio de Trabajo. Ok. Y lo que debe contener ese informe mínimamente son estos 9 puntos. ¿Qué dice? Identificación del accidentado, información sobre el accidente, descripción del accidente. Cuando estoy hablando de información del accidente es dónde, cuándo, cómo sucedió. Y aquí se describe qué fue lo que pasó. Se colocan algunas observaciones que tenga el equipo de investigación sobre el evento. ¿Qué pasa con estas observaciones? Aquí el equipo de investigación, si descubrió que el evento ocurrió fuera del puesto de trabajo, fuera del horario laboral, debe establecer que esos eventos se presentaron por esa circunstancia y quién dio la orden de que la persona ejecutara esa actividad fuera de su puesto de trabajo, fuera de su horario laboral, para que quede claro que el evento sí es un accidente de trabajo como tal, basado en la ley que leímos al principio. Metodología de la investigación quiere decir que lo que hay en un diagrama debe quedar establecido en el informe de la investigación. Se determinan cuáles fueron las causas del accidente, las causas básicas y las causas inmediatas. Y la parte más importante del informe es este numeral 7, que dice medidas de intervención. ¿Por qué es la parte más importante? Porque en el momento en que el equipo de investigación defina cuáles son las acciones para evitar que el evento se vuelva a repetir, también define quiénes son los responsables de la ejecución de esas acciones y cuáles son las fechas de cumplimiento. Si el evento sale de la compañía, quiere decir que se le informa a la ARL y el ministerio. La ARL y el ministerio regresarán a la compañía a verificar que estas medidas de intervención se implementaron. ¿Qué le puede pasar a la organización si no implementa las medidas que dijo que iba a implementar para evitar que el evento se presente? Fácil. En una revisión muy rápida, el ministerio y la ARL pueden establecer sanciones. La ARL no sanciona, pero le pasa el dato al ministerio para que el ministerio entre y haga su trabajo. Y el trabajo del ministerio es sancionar. Sancionar a las empresas que no cumplen con lo que dicen que deben hacer. Y estas medidas las establece la misma organización. ¿Ok? Las personas, ¿quiénes fueron las personas que participaron en el proceso de investigación? Razones por las que deben aparecer los nombres. Si el trabajador involucrado llega a agravarse la situación y demanda a la organización, las personas que pueden responder frente a las preguntas de un juez son los que están en el proceso de investigación. Son los que saben qué pasó, dónde pasó, cómo pasó y cuáles fueron los resultados de la investigación. Lo saben clarito. Y por último firma el responsable de la empresa o su representante, la persona que él haya nombrado como representante de la organización, si es una junta directiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. Profe, todo está quedando claro. Esperemos que sea así. Y por último hablamos de la enfermedad laboral. Este sí es el tema que les tocó a ustedes aprenderse solitos. De esto le mandamos a ustedes la resolución 1477 del año 2014. Recuerdo que ustedes realizaron un ejercicio donde determinaron
cuáles eran las 4 enfermedades laborales que no requerían evaluación para ser declaradas como enfermedades. Quiere decir que son enfermedades laborales directas. No sé si recuerdan ese ejercicio que ustedes hicieron. Fue el taller de recuperación 1. Todos debieron haber hecho ese ejercicio. Hablemos un poquito de lo que es una enfermedad laboral y de esa resolución. Lo primero que debemos saber sobre la enfermedad laboral es su definición. ¿Qué es una enfermedad laboral en Colombia? Dice la ley que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral, y del medio en el que el trabajador se vio forzado a trabajar. Eso está definido también en el decreto 1295, en el 1562, en la 1477. Está definida la enfermedad laboral y en la 1072 la vuelven a ratificar. ¿Cómo se reporta una enfermedad laboral en Colombia? Que fue el pedazo que jamás nosotros hablamos en clase. Lo primero que debe hacer el trabajador, si cree, considera, si tiene la sospecha de que él padece de una enfermedad laboral, es irse a su EPS. Pero también puede suceder que el trabajador ignore que tiene una enfermedad asociada a su trabajo. La EPS es la entidad promotora de salud la que primero califica la situación del trabajador en términos de enfermedad. Quiere decir, la EPS diagnostica, un médico laboral de la EPS califica y remite esa calificación a los señores de la ARL. Y esa misma remisión que le envía la ARL se la entrega al trabajador. Quiere decir que la EPS genera 2 informes, un informe a la ARL y otro informe para el trabajador. El trabajador se entera de que la EPS lo calificó como enfermo laboral y la ARL se entera al mismo tiempo de que el trabajador vinculado a X empresa que está vinculada o está afiliado a la ARL X tiene o padece una enfermedad laboral calificada por la EPS. En ese momento el trabajador debe hacer lo mismo que dijimos cuando estábamos hablando del reporte del accidente de trabajo. Él debe informar inmediatamente a su empleador. ¿Cómo lo hace? Llevando el reporte que le entrega la EPS. ¿Y qué le entrega la EPS en ese reporte? Le entrega exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro. El diagnóstico le entrega la condición de salud con la que él entró o permaneció durante un tiempo. El de retiro no, porque se supone que la persona aún se encuentra trabajando. Pero puede suceder que una persona, después de haberse retirado del trabajo, padezca una enfermedad y la EPS pueda calificarlo, mirando estos tres criterios que se dan o que da un médico laboral en el examen de ingreso, el periódico y cómo fue retirado de la empresa. La EPS, que es la dueña de la historia clínica del trabajador, relaciona la historia clínica del trabajador en ese informe. Relaciona un análisis o estudio de puestos de trabajo. Relaciona los cargos que desempeñó el trabajador durante el ejercicio laboral en la organización donde se encuentra. Relaciona el riesgo específico al que el señor estuvo expuesto. Para eso él necesita la matriz de peligros y alguien ha debido habérselo solicitado a la empresa o incluso a la ARL, que ellos también las deben tener. Mira los tiempos de exposición y esa información sale de la organización y hace parte del informe. La descripción de las herramientas y equipos si la persona las utiliza para realizar el ejercicio laboral y los tiempos de exposición o las jornadas bajo las cuales la persona estaba expuesto al peligro que le causa la enfermedad. Esos elementos son los que componen el informe del accidente. Cuando el trabajador lo lleva al empleador, le informa al empleador y el empleador toma esa información y también la remite a la ARL y la remite al ministerio. Quiere decir, el empleador a través de otro documento que se llama FUREL, que es un formato para reportes de enfermedades laborales, relaciona toda la información que le ha proporcionado el trabajador a través de la EPS. Ese es el reporte de la enfermedad laboral. ¿Qué pasa después de eso? Los señores ARL, dependiendo de la enfermedad, reportarán al fondo de pensiones y a la Junta de Calificación de Invalidez si el trabajador ha perdido capacidad laboral o está próximo a perderla.
para que sea la Junta de Calificación quien verifique y califique la enfermedad laboral o la disminución de la capacidad laboral de la persona que padece la enfermedad laboral que está diagnosticada por la EPS. Ese es, en muy rápido, el resumen de todo lo que hemos visto nosotros en este semestre. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, Mayra, María, Viviana, Elian, Sergio. Pues yo no tengo ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero es en cuanto al trabajo que estamos realizando ahora. Ya, ahorita hablamos del desarrollo de esas actividades. Ok. ¿Alguien sobre la presentación? Nada, profe, nada. Sí. Momento no, profesor. Los invito a todos a que revisen el informe de la muestra de saberes a los que lo subieron, solo a los que lo subieron. Hay personas que todavía no han subido su informe. Es importante que entiendan que todavía hay tiempo hasta el 15 del mes de mayo para subir el primer informe. Y después del 17 comienza a contar el tiempo para la entrega del segundo informe. Mire las revisiones que le hicimos, mire las observaciones, complete la información que se le está solicitando del primer informe y arranque a desarrollar el segundo. El segundo es un poco más complejo porque hay mayor información que se le está solicitando. Por favor, si tiene dudas con respecto a las observaciones, durante la semana usted puede hacer todas las preguntas pertinentes. Es interesante que lo revisen. Muchos tienen errores en el proceso de investigación del evento o en la determinación de los hechos. Los invito a que se vuelvan a ver el video. El video es muy bueno, pero tiene situaciones que es importante que usted lo vea completamente para que las entienda. A algunas personas les colocamos en las observaciones que el video tiene 2 situaciones hipotéticas y una real. Es importante que ustedes se concentren en la situación real. Las hipotéticas es para mostrarles lo que podría llegar a pasar en un caso fortuito, pero no es lo que realmente pasa. Entonces, concéntrese en la versión de lo que realmente pasa en el evento. ¿Ok? Para que usted pueda sacar la lista de hechos de ese evento que se les está tomando como base para el desarrollo de su muestra de saberes jóvenes. Ahora sí, nos metemos en el taller de la segunda semana. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? La señorita Mayra, ¿qué necesita saber de ese taller? Profesor, es en cuanto donde van los EPP. Yo, o sea, por ejemplo, aquí por ejemplo, los guantes, o sea, debemos especificar, vamos a suponer, si vamos a hacer un trabajo eléctrico, tenemos que poner el trabajo, o sea, guantes para dieléctricos y así, o sea, y si es para soldadura, guantes de cuero para soldadura, o sea, tenemos que especificar o generalizarlo todo. No, porque si usted me coloca guantes, ¿cómo puedo yo saber si son dieléctricos, si son para soldador, si son para obra civil? Tendría que ser más específica. Recuerda que cuando estoy haciendo una matriz, seguramente en el ejercicio que hacen con el profesor Joe, en la matriz les va a servir el ejercicio que están haciendo acá, porque usted ya puede ser más específico a la hora de recomendar un elemento de protección personal. Lo que busca es que usted afiance ese conocimiento, que se familiarice con ellos, porque al final, siempre que le vayan a preguntar, ¿usted qué me recomienda con respecto al EPP? Si usted solamente dice guantes, pues la persona podrá coger cualquier cosa que se le parezca un guante, y cualquier cosa incluso es un guante quirúrgico, y la consideración, si la persona se lo pone, usted no le puede decir, es que yo no te dije ese guante. La persona lo que le puede responder es que usted tampoco me dijo qué clase de guante era. Exacto. Por ejemplo, o sea, es que voy a dar un ejemplo de lo que tengo yo en él. ¿Qué dice? Puse guantes en caucho, dieléctrico, cuero, hule, tela, malla de acero. O sea, no me sirve como esa descripción. Tendría que poner El oficio.
Trabajo pesado, o sea, pesado, resistencia, raspaduras, contacto con producto y soldadura, contacto con energía. Si usted me dice, mire, guantes tipo soldador, para soldador, pues es redundante el tema, pero realmente ahí lo explico. Si hay un guante de baqueta o de carnaza, usted me dice, este guante de carnaza lo usan estos oficios. Y usted me coloca los oficios y ya con eso yo sé que usted sabe. Ok. Sí, o sea, tampoco hay que como que extenderse mucho. Solamente poner guante de cuero para soldador y al lado ponemos el oficio. Ya, solamente me coloca el oficio y ya con eso sabemos que a usted ya le quedó claro. Ok, ya. Entiendo. Listo. Y recuerda que al final coloco una característica del elemento. Sí. Creo que esa columna sí está más clara. ¿Cómo es? La barrera. O sea, primero viene, o sea, la parte del cuerpo, el EPP, actividades del trabajo y la barrera. La barrera, ¿qué es lo que hace ese elemento realmente con la persona? ¿De qué lo? Sí, sí. Gracias, profe. Sí, señor. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, esta semana, comenzando esta semana, el día de hoy a las 7 de la mañana se desarrolló, me pidió un reporte de las personas que tienen pendientes compromisos en la plataforma. Yo envié los que yo, de acuerdo a la relación que llevo, sé que han subido sus talleres completos, han desarrollado las evaluaciones que se le han planteado en la plataforma y quienes hacen falta. De los que yo más recuerdo, Sergio es una de las personas que se comprometió conmigo la última clase a subir todo lo que podía subir durante la semana. Nuevamente le recuerdo, Sergio, ya el primer corte se cerró, ya usted sabe cuál es su nota del primer corte, pero las notas del segundo corte juegan con los talleres que usted tiene pendiente por subir. Por favor, súbalo. Si tiene problemas, hable conmigo, llámeme, mándeme un mensaje, escríbame, haga cualquier cosa para que yo lo pueda ayudar. Si usted no dice nada, yo no sabré cómo poder ayudarlo. Es necesario que usted nos ayude también a ayudarlo. Si tiene los talleres y tiene algún problema para subirlos, hable conmigo. Pregúnteme qué podemos hacer. Dígame qué problema tiene y nosotros le decimos qué podemos hacer. Pero es necesario que se ponga al día con eso. Profe, yo subí todos los que usted me... Lo único que me faltaba fue lo de la muestra de saberes. Pero yo estoy revisando aquí ahora y usted no me calificó un taller. Acá estaba revisando ahora, tengo el computador al lado. Ajá. Me falta un taller por revisar. Lo de la recuperación me lo calificó y creo que, pero no me acuerdo cuál. Y el de la semana 1 me lo calificó, pero el de que califiqué todo lo que tenía en la plataforma, lo que no tenía no le podía calificar, Sergio, definitivamente. De todos modos, acá está, si quiere le hago una foto y se la mando. Venga. Dice sin calificar. Ahí está vamos a hacer lo siguiente, Sergio. Como usted sabe, usted lee el grupo. Yo voy a revisar, yo voy a coger lo que yo mandé hoy, la relación que mandé hoy, y se la voy a pasar a usted específicamente para que usted la revise y me diga, profe, mire, ese yo lo subí. Y me manda la evidencia de que usted lo subió para yo hablar con los coordinadores y decirle, hombre, yo no lo puedo ver. Sergio dice que lo subió, pero yo no lo veo. Para que ellos nos ayuden. ¿Sí me entiende? Porque puede suceder, como ya me ha pasado con otros semestres, otros grupos. Hay personas que suben los talleres, pero seguramente los suben en un sitio donde yo no los puedo ver. Existe una restricción para que yo los vea y no los he podido calificar. Desde la coordinación me ayudan a encontrar. De clase la semana 1 y ahí está ayer, dice sin calificar. Los otros dos que subí se calificó. Dice evaluación la clase de la semana 1. Correcto. Lo subí hasta a las 5 que llegué de trabajar. Y que yo ahora le mando la captura porque es que dice sin calificar, los otros que me los calificó. Ok, Sergio, revise bien qué subió y qué dejó de subir. Y me especifica, me dice, hombre, profe, me falta por subir este. Los demás ya todos los subí y yo reviso junto con el coordinador qué es lo que no, me pasa a mí que no lo puedo ver. ¿Ok? A mí lo que me falta por subir es la muestra. La muestra no solamente. No.
Bueno, ¿y qué le ha pasado con eso? Pues yo era con Vivi y como en esos días tenía el computador malo, pues ¿cómo le iba a hacer? Entonces Por Vivi eso, lo hizo sola y yo la entiendo, pues ¿cómo me iba a ayudar? ¿Cómo me iba a meter si yo no le ayudé? no, venga, yo no lo estoy juzgando porque haya tenido problemas, sino qué le ha pasado con eso. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ayuda necesita para poderlo hacer? Pesado, ni siquiera. Profe, yo le tengo una pregunta sobre el trabajo también. Dígame, María. En el punto, en la segunda tabla donde hay que clasificar los peligros y poner si se está dando en el medio, en la fuente o en el trabajador, tengo dos dudas. Una es donde dice la utilización mínima de equipos de trabajo ruidosos o peligrosos. Esos son físicos por el ruido. Eso es un peligro físico. Ajá. Pero lo que no sé dónde lo puedo clasificar, ya que dice que, o sea, la utilización mínima de equipos de trabajo ruidoso o peligroso, o sea, yo digo que sería en el medio, ya que en el medio, o sea, es como para minimizar el ruido constante, más no es que se esté tocando la fuente como tal. Entonces quiero que me saque esa duda, o sea, tengo que hacer, que es en la fuente que se está tocando, o sea, quiere decir que es la misma fuente la máquina que se está tocando como tal o es para el medio, para que el ruido constante sea mínimo. Venga, María, yo le voy a explicar de una forma diferente. Cuando nosotros intervenimos, la fuente la podemos hacer de varias formas. Una de las formas es de forma directa. ¿Cómo intervengo yo la fuente de forma directa? Tocándola, haciéndole algo a la fuente que genere el ruido. ¿Cierto? Si yo toco la fuente, si le hago algo a la fuente, estoy haciendo intervención directa. Y eso se llama control de ingeniería. Hacerle algo a la fuente, intervenir directamente a la fuente es un control de ingeniería. Yo también puedo intervenir la fuente indirectamente quitándola del sitio. Eso se llama eliminación. Yo puedo intervenir la fuente sacándola del sitio. O también puedo intervenir la fuente sin tocarlo, de forma indirecta, colocándole una barrera que evite que el ruido se propague o disminuya la intensidad del ruido cuando él sale de la máquina. Esas son las tres formas de intervenirla. Y esas tres formas de intervenirla son intervención en la fuente. ¿Ok? Ah, ok, Yo ok. hago intervención en el medio y recuerden lo que les dije, cuando hacemos intervención en el medio es que nosotros colocamos siempre en el medio toda la gestión administrativa. Todo lo que signifique gestión administrativa está en el medio. En el medio no significa que esté entre el trabajador y el equipo o entre el trabajador y la fuente. No, no significa el medio, no significa eso. El medio es lo que yo utilizo para evitar que el trabajador se me afecte por el peligro que está presente en el ambiente. Como control administrativo. Okay. Eso es el medio. Y pues Bueno, la persona ya no tendría que explicarle, porque la persona sí es directamente a la persona. ok. La otra duda que también tengo es el que dice aumento de la distancia emisor y receptor. Creo que eso es un peligro psicosocial, ¿no? No, señor. No. Entonces ahí no sé, profe. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Ajá, Simplemente vuelva a leer el párrafo, diga. ¿Qué es lo que están haciendo en ese caso? están tomando la distancia entre el emisor y el receptor. Están aumentando la distancia. Ajá, ¿Cierto? aumento. Si el emisor es un equipo ruidoso, ¿el receptor quién debería ser? El trabajador. El trabajador. Si usted aumenta la distancia entre el emisor y el trabajador, ¿qué está interviniendo? La máquina, Ok. el equipo, el control administrativo o la persona. ¿Qué está interviniendo? Ok. Creo que ya lo entendí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? La señora Viviana.
Elian. Nada. Parece que te hubiera quedado perfecto. Bueno, jóvenes, voy a dejar de compartir el documento. Sí, antes de despedirnos, ya ustedes saben cuál es la condición aquí mientras estamos en clase, y es la de tomar la evidencia de que estuvimos aquí todos reunidos para enviársela a la coordinación, a pesar de que el profesor Castillo, no sé si ustedes lo vieron, estuvo acompañándonos por ahí como unos 3 minutos, estuvo con nosotros. Es necesario enviarle la evidencia. Los que quieran mostrar su cara, por favor, la pueden hacer ahora. Ya yo acabo de activar mi cámara. Aquí tengo a Viviana, Mayra, María. Listo. Señora Viviana. Me avisa cuando esté lista, señora Viviana, para tomar la foto. Ay, profe, me va a tomar foto, no pensé que me iba a retratar. Listo. Por esa razón les estoy diciendo que si quieren aparecer en la foto, yo tengo que enviar una evidencia simplemente de que estuvimos reunidos. Profe, estas son las ¿qué? Los resultados de la cuarentena coronavirus, hay un poco destruida, pero bueno, tómela, profe, si usted necesita esa evidencia, Recién me motilé hoy porque mi hijo se está graduando de peluquero, pero no es porque yo estoy toda la peluquería. Entre él y yo nos motilamos los dos ya somos peluqueros. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado. Les recuerdo la clase, el link de la clase, y les voy a enviar el documento que acabamos de compartir con ustedes ahí mismo al grupo, para que las personas que no tuvieron la oportunidad de estar acá pues tengan la oportunidad de verlo y escuchar lo que hablamos nosotros acá en este sitio. Si no hay ninguna otra pregunta, les recuerdo nuevamente a todos, por favor, ayúdennos para ayudarlos. El segundo corte, se acaba el día 17 de mayo. Quiere decir que hasta el día 17 de mayo incluso, ustedes tienen tiempo para subir todas las actividades que tienen pendientes por subir. Sergio, si tiene problemas con lo del informe de la muestra, quéjese aquí conmigo y le ayudamos como sea para que usted saque eso adelante. Es necesario que no se nos vaya a quedar ahí estancado con ese informe, que no es tan complicado. Por lo menos arranque viéndose el video Oye, estoy ocupada aquí con el teléfono. No me hables así, a medida en que podamos. ¿Okay? Y para los otros que no han asistido, que tengan la oportunidad de hablar con ellos, por favor, díganle que si no se han podido poner al día, todavía tienen chance. Quedan 2 semanas para eso. En 2 semanas es necesario y suficiente que nos pongamos al día para poder desarrollar las actividades del tercer corte, que son muy corticas y muy rápidas. Recuerden que ustedes tienen clases solamente hasta el 30 de mayo. Ese es el último día de clases virtuales, porque vamos a seguir hasta ese día, vamos a seguir con clases virtuales. Antes de esa semana, antes de esa última semana, antes del 17, se desarrollo definirá entre ustedes y nosotros cómo se tomará la nota de la muestra de saberes. Ese pedazo todavía no lo tenemos claro nosotros, pero es necesario que vayamos evacuando todo lo que tengamos pendiente para estar preparados solamente para eso. Les recuerdo que el día 17 también es la prueba o el examen final del segundo corte. Lo vamos a hacer a través de la plataforma, tal cual como hemos hecho las otras evaluaciones, para que le avisen a sus compañeros. Va a ser un solo día, durante todo el día van a tener la oportunidad de entrar a la plataforma para poder desarrollar la actividad. Es necesario que todos estemos enterados de eso para que todos tengamos las mismas oportunidades. Va a durar abierto en teoría 24 horas, de tal forma de que ninguna persona se quede por fuera para no desarrollar la actividad. Yo tengo que subir las notas del segundo corte, inmediatamente se acaba esa semana. 18, 19, 20 y 21 son los 4 días que tengo para subir notas.
Así que ayúdenme y seguramente yo les podré ayudar a todos. ¿Ok? Me despido con ustedes. Muchas gracias por haber venido y por favor, si pueden comunicarse con sus compañeros, coméntenle. Muchas gracias. Listo, profe. Que tenga buena noche, profe. Muy buenas Chao, noches. profesor. Que tenga buena noche. Hasta luego.